Buenos días, profesor y compañeros. El tema que nos ha tocado como grupo es aireadores superficiales o mecánicos. Nuestro grupo está compuesto por Javier Loor, Ferney Chancusic y mi persona, Joely Moreno. Como introducción, en los años 4000 a.C., en Babilonia se habían desarrollado técnicas de hidráulica incipiente para el transporte de agua, realizando la primera instalación de pozos para el saneamiento de aguas residuales. Es un hecho que, al pasar de los años, el ser humano se ha visto obligado a buscar alternativas de remediación de los recursos naturales, mucho más como un tema emergente la mitigación de la contaminación hídrica. Una de las respuestas son las unidades de aireación superficial que se basan específicamente en el arrastre del oxígeno alojado en la atmósfera. A lo largo del tiempo, las mejoras introducidas en los aireadores superficiales han tenido un impacto positivo, debido a que se ha optimizado las capacidades de la transferencia de oxígeno, teniendo un rol principal en los procesos de tratamientos de aguas residuales en cualquier tipo de clima. Las estadísticas reflejan que su uso anual cada vez es mayor. Su implementación se enfoca mayoritariamente en plantas de lodos activos y lagunas aireadas, pues su funcionamiento es óptimo, altamente resistente y reduce el uso del consumo de energía. Bueno, continuando con la exposición, les voy a hablar acerca de los aireadores superficiales. Estos aireadores se utilizan para transferir oxígeno al agua, generando así una mezcla de aire-agua en el estanque donde se va a realizar la aplicación. Bueno, como podemos ver aquí, el aireador superficial Landi. ¿Qué nos proporciona este aireador? Este aireador nos proporciona una mejor eficiencia de aireación, más alta y más consistente, dándonos un amplio rango de velocidades, ya que podemos controlar las diferentes velocidades que puede ocasionar el equipo. Ya, ¿qué más nos brinda este equipo? También tiene una función que es la autolimpieza sin bloqueo, por medio de una fuerza radial inferior, la cual se realiza y produce un esfuerzo de torsión de los cojinetes del eje del aireador saliente, dando así como resultado una caja de engranajes con menor trabajo y mayor eficiencia. Para este proceso, ¿qué es lo que sucede? Se activan las siete cuchillas, lo que permite que los aireadores superficiales sean autolimpiables y no se obstruyan. Además, es silencioso. La mayoría de los aireadores superficiales producen las salpicaduras de agua y mucho ruido, pero a diferencia de este equipo de Landi, proporciona la anulación de ruidos, así también cuenta con dispositivos para reducir la salpicadura de agua, ya que este sonido es ocasionado por el accionamiento mecánico del equipo. ¿Cuál es su función? Es comúnmente utilizado para las plantas de tratamiento de aguas residuales. Además de esto, nos permite obtener el ahorro de energía en un 30%, lo que significa para las empresas la reducción de costes de uso y la disminución de la contaminación al ambiente. Conclusiones. Los aireadores superficiales de flujo vertical están compuestos de una zona de incidencia donde se basa la carga de la planta de tratamiento de aguas,
como por ejemplo tenemos en la imagen. Una segunda conclusión sería que los equipos de flujo radial usan velocidades de operación de 20 a 100 RPM, que serían las revoluciones por minuto, que logran potencias hasta de 150 kilowatts. Estos pueden ser fijados o flotantes. La capacidad de transferencia oscila entre un rango de 1,5 y 2,0 kilogramos sobre kilowatts por hora. Para el diseño de un aireador con tamaño adecuado que logre un mezclado deseado, se toman en cuenta los siguientes factores: la eficiencia de la transferencia de oxígeno, los conos de entrada largos y cortos, flujos de alta velocidad, control de la erosión potencial para una recomendada mezcla. Esta investigación nos ha logrado dar una discusión entre varios autores de referencias bibliográficas. Entre ellas tenemos el autor J. Molina, que dice que la eficiencia de los aeradores mecánicos oscila en un intervalo de 1,2 y 3,2 kilogramos de oxígeno sobre kilowatt por hora. Mientras que el otro autor, Lozano, nos explica que mediante un flujo axial se usa operaciones entre rangos de 20 a 100 RPM, con una capacidad de transferencia entre de 0,7 y con 1,4 kilogramos de oxígeno por kilowatts por hora. También otro autor que nos expone nos va a hablar sobre el eje vertical de la disolución del oxígeno. Se logra con la finalidad de minimizar el flujo espiralizado horizontal gracias a la exposición de gotas de agua en la atmósfera. Y gracias a eso se forman las turbulencias en el agua y debido al arrastre del aire. Mientras que en el eje horizontal es otro método que arrastra el aire mediante un bombeo. También se le conoce como turbulencia superficial. ¿Por qué se le conoce esa turbulencia superficial? Es porque ocurre al nivel de la capa tanto del aire como del agua. Ya. También el autor Rowling nos explica que el eje vertical de la tasa de transferencia de energía de oxígeno disminuye con la transferencia de la capacidad de oxigenación, ya que el flujo es espiralizado y el flujo horizontal maximiza la distribución. Estas dos ideas de estos dos autores podemos llegar a una clara conclusión que podemos utilizar la segunda idea del autor, que nos dice que para tener un mejor mezclado tenemos que utilizar el, el eje horizontal, ya que esto nos va a facilitar y maximizar la distribución del agua que va a haber contacto con el oxígeno. Y por último tenemos según los dos tipos ¿cómo se llama?, de flotadores. Uno de ellos es el flotador y el otro es el eje vertical. Se diferencia porque uno le considera que están sujetos a bases de concreto y el otro se expone por diversos montajes de fijadores. Como por ejemplo tenemos la primera imagen, que es el aireador mecánico superficial del eje horizontal, y la segunda imagen tenemos el aireador mecánico superficial fijado. Esto quiere decir que son dos tipos de aireación que se pueden dar en los tratamientos de agua residuales. Muchas gracias.